Esta historia sucedió en la selva de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Nos habían mandado a patrullar una zona caliente, donde grupos armados cruzaban cargamentos de droga y personas sin que nadie los detuviera. La orden era simple: reconocer el terreno, detectar rutas de paso y reportar cualquier actividad sospechosa. Nada fuera de lo común, o al menos eso pensábamos. Nos internamos en la selva en grupos pequeños. Éramos 5 en mi escuadra. La humedad hacía que todo se sintiera más pesado. El uniforme pegajoso, el fusil resbaladizo, el aire tan denso que parecía que lo podías masticar. Caminamos por horas sin novedad, hasta que el cabo, que iba al frente, se detuvo en seco. «¡Qué chingados!», murmuró levantando la mano para que nos detuviéramos. Miramos hacia donde señalaba y lo vimos. Colgaba de la rama gruesa de un árbol de ceiba, con la cabeza inclinada y los brazos caídos. Llevaba uniforme militar. Nos acercamos con cautela. La cuerda le apretaba el cuello, pero su rostro no estaba hinchado ni morado como se esperaría en alguien que lleva tiempo colgado. Parecía que apenas había muerto. «No trae identificación», dijo uno de los compañeros, revisándole los bolsillos. «No hay rastro de lucha», agregó otro. Lo raro es que ninguno de nosotros reconocía su rostro. No pertenecía a nuestro batallón ni a ningún destacamento cercano. Era como si hubiera aparecido de la nada. «Córtenlo», ordenó el cabo después de dudar unos segundos. Saqué mi cuchillo y subí un poco para alcanzar la cuerda. Apenas la hoja tocó la fibra áspera, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Corté rápido, y el cuerpo cayó pesadamente al suelo. Solo que no hubo impacto. El cadáver desapareció en el aire antes de tocar el suelo. Nos quedamos paralizados. La cuerda aún colgaba, ahora vacía, como si nunca hubiera tenido peso. «¿Qué chingados fue eso?», soltó uno de mis compañeros, retrocediendo con el rifle en alto. Nadie respondió. «¿Cómo explicas algo así?». El cabo intentó mantener la compostura. Nos reagrupamos en la base, ya. Comenzamos a caminar de regreso, pero la selva no era la misma. El calor sofocante se sintió más frío, más pesado. Los sonidos de la fauna disminuyeron hasta desaparecer. Solo se oían nuestras pisadas y el crujido de las hojas secas. El soldado de la cuerda no nos dejó ir tan fácil. El primero en caer fue el más joven del grupo. Lo escuchamos gritar y cuando volteamos, ya no estaba. No hubo disparos, no hubo lucha. Solo se lo tragó la selva. «No se separen», gritó el cabo y nos pusimos en círculo. No servía de nada. El siguiente desapareció mientras parpadeábamos. Uno por uno la selva nos arrebató. No vimos sombras, no escuchamos voces. Solo éramos menos cada minuto. Yo corrí, no tenía otra opción. Cargaba mi rifle, pero ¿de qué me servía si no sabía a qué disparar? Corrí hasta que mis piernas no dieron más. La selva se cerró a mi alrededor. Vi movimiento en las ramas. Miré hacia arriba. Ahí estaba, colgado de la misma cuerda, con la misma expresión vacía, solo que ahora, en su uniforme, pude ver mi nombre. Intenté gritar, pero ya no tenía voz. Intenté correr, pero mis piernas ya no me respondían, y la cuerda comenzó a bajar. No sé por qué sigo con vida. De todos los que entramos a esa selva, creo que solo yo salí, y ni siquiera estoy seguro de si sigo siendo el mismo. Voy a empezar por el final. Una noche, después de haber estado días en la selva, un compañero que habíamos dado por muerto regresó al campamento. Pero no era él. A la misión nos mandaron 8 soldados. Éramos experimentados, pero la selva no es como la guerra en la ciudad. Ahí la muerte no te llega con balas ni explosiones. En la selva te caza poco a poco. Te cansa, te enferma. Te hace ver cosas que no están ahí. O al menos, eso nos decíamos para no enloquecer. El primer día todo fue rutinario. Caminamos varias horas siguiendo rastros, macheteando la maleza, sudando como si nos hubieran metido en un horno. Dormimos en hamacas, con los fusiles amarrados al pecho y los oídos atentos a cualquier ruido. El segundo día, uno de nosotros desapareció. No escuchamos disparos. No hubo gritos. Solo nos dimos cuenta cuando hicimos el conteo en la mañana y faltaba alguien. Lo buscamos durante horas, llamándolo por su nombre, disparando al aire. Nada. La selva se lo tragó. Ahí fue cuando todo cambió. Nos quedamos otro día buscando. No podíamos dejarlo atrás, pero tampoco podíamos quedarnos mucho más. Había algo raro en el ambiente. No era solo la paranoia, era otra cosa. Las noches se sentían más largas, los sonidos de la selva más lejanos,
como si todo estuviera reteniendo el aliento. La noche en que él regresó, estábamos todos reunidos alrededor de una pequeña fogata, compartiendo un café aguado y silencios incómodos. Entonces lo vimos. Salió de entre los árboles, caminando con una rigidez extraña, como si apenas recordara cómo mover las piernas. «No chingues», susurró uno de los nuestros. Era él, o algo que se parecía a él. Su uniforme estaba intacto, lo cual no tenía sentido después de haber pasado días perdido en la selva. Su piel, que antes era morena y curtida por el sol, estaba pálida. Sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora estaban hundidos, con unas ojeras negras como si no hubiera dormido en semanas. Y su boca estaba completamente negra. «¿Estás bien?», le preguntó nuestro comandante, con la voz más tensa que nunca. El hombre nos miró uno por uno. No habló. Solo se quedó ahí, parado, observándonos. Algo en su forma de estar nos puso la piel de gallina. «No es él», murmuró uno de los nuestros, apenas moviendo los labios. Nadie discutió. Lo dejamos acercarse, pero nadie se atrevió a tocarlo. «¿Dónde estuviste?», insistió el comandante. El hombre ladeó la cabeza, como si la pregunta le resultara extraña. Luego, con una voz áspera, como si no hubiera hablado en años, dijo: «No me acuerdo, solo eso, nada más». Lo dejamos sentarse junto al fuego, pero nadie bajó la guardia. Su respiración era irregular, sus movimientos lentos. Esa noche nadie durmió. En algún punto, mientras fingíamos descansar, lo escuchamos murmurar cosas en un idioma que no reconocimos, como si hablara con alguien, o con algo. Cuando alguien le preguntó qué decía, levantó la vista y sonrió. Sus dientes estaban ennegrecidos, como si hubiera estado masticando tierra. Esa fue la primera vez que alguien intentó dispararle. El soldado que lo hizo era uno de los más firmes, un tipo duro que había visto más cosas de las que cualquiera debería ver. Apenas levantó el fusil, el comandante le gritó que bajara el arma. No podíamos matar a un compañero sin pruebas de que había algo malo con él. Pero yo lo vi de cerca. El hombre de la boca negra nos observaba sin miedo, sin sorpresa, como si ya supiera que íbamos a reaccionar así. «No soy yo», dijo con la voz más suave que antes. Nadie respondió. En la madrugada desapareció de nuevo. Lo buscamos hasta que el sol estuvo alto. Nada. Lo único que encontramos fue una serie de huellas que llevaban a la maleza, y después se detenían de golpe, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero lo peor fue lo que vimos en la tierra. Había un dibujo hecho con ceniza, un círculo con símbolos que ninguno reconoció, y en el centro, algo que parecía una boca abierta, negra. Esa fue la última noche en la selva. El comandante decidió que no valía la pena seguir con la misión. Algo nos estaba observando, algo que no entendíamos. En el camino de regreso, no hablamos, solo queríamos salir de ahí. Pero cuando estábamos a punto de llegar al punto de extracción, uno de los nuestros se quedó quieto, mirando algo entre los árboles. Era él, de pie, con la misma expresión vacía. No nos movimos, no parpadeamos. Entonces sonrió, y todos sentimos cómo la selva se estremecía, como si algo estuviera despertando. Regresamos a la base sin decir nada. Nadie nos preguntó por el compañero desaparecido. Nadie hizo un informe sobre él. Era como si nunca hubiera existido. Pero sé que sigue allá afuera, y sé que nos está esperando. Mi escuadrón y yo fuimos enviados a la selva lacandona con la tarea de rastrear una célula criminal que traficaba armas desde Guatemala. No era la primera vez que pisábamos esa zona, pero esta vez todo se sentía mal. La humedad estaba más pesada, el viento no soplaba y la selva parecía sostener la respiración. Yo no creo en brujerías ni en cosas del más allá. Al menos no creía. Todo comenzó la segunda noche de patrullaje. Después de una jornada extenuante abriéndonos paso entre la vegetación densa, decidimos hacer campamento en un claro junto a un riachuelo. Montamos las tiendas, establecimos la guardia y cenamos nuestras raciones frías bajo un cielo negro sin luna. Mientras trataba de conciliar el sueño, sentí un retortijón en el estómago, algo pesado, como si hubiera tragado piedras. Al principio lo ignoré. Pensé que era la comida o el cansancio, pero el dolor se intensificó. Me incorporé y me sujeté el abdomen con ambas manos. «¿Qué tienes?», preguntó uno de mis compañeros, encendiendo su linterna. «No sé. Creo que algo me cayó mal»,
Intenté calmarme, pero entonces sentí algo moverse dentro de mí. Algo vivo. Tragué saliva y deslicé mis dedos sobre la piel tensa de mi abdomen. Dios. Juro que sentí dedos empujando desde adentro. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración. No podía ser real. Me pasé la mano una y otra vez, pero el movimiento desapareció. Mi compañero negó con la cabeza. Es el calor, güey. Vuelve a dormir. Pero no dormí. Me quedé despierto, sudando frío, con las manos en el vientre, esperando que volviera a moverse. Y lo hizo. A la mañana siguiente, tenía fiebre. Mis compañeros lo notaron, pero no hicimos gran cosa. No podíamos darnos el lujo de retroceder. Seguimos avanzando, internándonos más en la selva. Pero yo lo sentía. Algo se retorcía dentro de mí. Cada paso era una tortura. Mi estómago latía como si tuviera un segundo corazón allí dentro. En algún momento me apoyé contra un árbol respirando con dificultad. Uno de mis superiores se acercó. ¿No te ves bien? Estoy bien. Mentí. No podía decirles la verdad. Como lo explicaba, algo se mueve en mi estómago, como una mano intentando salir. Me tomarían por loco. Continuamos la marcha. Pero cada hora que pasaba, la sensación empeoraba. Ya no era solo un movimiento. Era presión, como si algo empujara hacia afuera. Al caer la noche, montamos campamento otra vez. No toqué mi comida. Solo me quedé sentado, con la mano sobre el estómago, sintiendo esos movimientos anormales. Uno de mis compañeros, el mismo que me había visto la noche anterior, se me acercó. Neta, dime qué tienes. No podía más. Algo se está moviendo dentro de mí. Su expresión cambió. Pasó de la burla al desconcierto. ¿Cómo que algo se mueve? Tomé su mano y la puse sobre mi vientre. Al principio, él solo miró, sin entender. Pero entonces, sintió lo mismo que yo. Se apartó de golpe. No mames. Esa noche no dormí. Me removía en mi tienda, sintiendo las punzadas en mi interior. No era un espasmo ni una enfermedad. No era normal. En algún punto de la madrugada, me levanté tambaleándome. Salí de la tienda, respirando agitadamente, y me alejé unos pasos del campamento. Me levanté la camisa. Bajo la piel de mi abdomen, algo se movía, como un puño formándose bajo la carne. Mi respiración se volvió errática. Entonces, lo sentí claramente. 5 dedos, deslizándose debajo de mi piel. Mi visión se nubló. Quería gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Me dejé caer sobre mis rodillas, aferrándome el vientre. Algo estaba tratando de salir. Desperté al amanecer, tirado en la tierra húmeda. Mis compañeros me encontraron y me llevaron de vuelta al campamento. Nadie dijo nada, pero en sus ojos vi el miedo. Insistí en que teníamos que salir de la selva, pero ya no era decisión nuestra. Los altos mandos nos ordenaron continuar. Yo solo rezaba para que lo que estuviera dentro de mí no siguiera creciendo, pero lo hizo. El dolor aumentó. La presión se hizo insoportable. Y la noche siguiente, cuando intenté dormir, algo me despertó. No fue el dolor, fue la sensación de dedos deslizándose por mi garganta, dentro de mí, empujando hacia arriba. Intenté gritar, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Algo dentro de mí se estaba abriendo paso. Mis compañeros me escucharon luchar contra mí mismo, me sujetaron, tratando de calmarme, pero cuando levantaron mi camisa, todos lo vieron. Bajo la piel de mi estómago, una mano se marcaba claramente, moviéndose, presionando, intentando salir. Uno de ellos vomitó, otro se alejó rezando, pero nadie hizo nada, porque no había nada que hacer. Yo solo me aferré al suelo esperando a que esa cosa terminara lo que había comenzado. No recuerdo mucho después de eso. Solo gritos, solo el sonido de algo rasgando mi carne desde dentro, solo el calor de la sangre corriendo por mi piel. Desperté en este hospital, con vendajes sobre mi vientre y un vacío en mi interior. Me dijeron que me encontraron desmayado con el abdomen abierto. Pero lo que me preocupa no es cómo sobreviví. Lo que me preocupa es que nadie encontró lo que salió de mí, porque lo que sea que estaba dentro de mi cuerpo, ahora está afuera. Si algo aprendí en el ejército es que la disciplina es la única cosa que nos mantiene con vida. Y no me refiero solo a seguir órdenes o marchar en línea recta. Me refiero a esa disciplina silenciosa, la que te dice que si algo no encaja, si algo no se siente bien, lo dejas pasar y sigues adelante. Lo ignoras.
Porque la otra opción es empezar a hacer preguntas, y esas preguntas pueden llevarte a respuestas que nadie quiere escuchar. Había estado destacado en esa zona por varios meses, junto con un pequeño grupo de compañeros. Nuestro trabajo era patrullar, evitar que grupos armados o criminales se metieran demasiado en territorio federal. Un trabajo tedioso, lleno de marchas largas, calor insoportable y noches donde el sonido de los grillos se mezclaba con el de nuestra propia respiración. Yo ya estaba acostumbrado, había estado en otras regiones antes, había visto cosas que un civil no creería. Pero lo que ocurrió esa noche, eso fue diferente. Estábamos en un campamento improvisado, a un par de kilómetros de un río. Esa noche la humedad estaba insoportable. El aire era pesado, como si la selva misma respirara sobre nosotros. Entre los árboles, el sonido de los animales nocturnos nos envolvía, y el resplandor de la luna apenas lograba atravesar la espesura de la copa de los árboles. Yo estaba en mi turno de guardia cuando escuché el radio crepitar. Aquí base, cambio. Reconocí la voz de inmediato. Era el comandante a cargo de nuestra unidad, el mismo que me había dado órdenes antes de salir en misión. Adelante base, cambio. Necesito que regreses. Ahora. Solo tú. Cambio. Su voz era firme, como siempre. No sonaba nervioso ni alterado, solo directo. Recibido, en camino. Cambio y fuera. Desperté a uno de mis compañeros para que tomara mi turno y agarré mi rifle. ¿Qué pasa?, preguntó con voz somnolienta. El comandante me quiere en la base. ¿A estas horas? No hago las preguntas, solo sigo órdenes. Él no dijo nada más, solo se acomodó el fusil y tomó mi lugar. Yo me ajusté la mochila y comencé el camino de regreso. El trayecto no era difícil. Lo habíamos recorrido tantas veces que prácticamente podía hacerlo con los ojos cerrados. Aún así, la sensación de estar solo en la selva nunca dejaba de incomodarme. En grupo, la presencia de otros soldados hacía que todo pareciera menos amenazante. Pero cuando uno estaba solo, la selva se sentía diferente, como si algo más estuviera ahí, observando. Seguí caminando hasta que vi las primeras luces de la base. Los centinelas me reconocieron y me dejaron pasar sin problemas. Caminé directamente a la carpa de mando, esperando encontrar al comandante. Pero al entrar lo que vi no tenía sentido. El comandante no estaba ahí. En su lugar había otro oficial, uno que no reconocía. Me miró con extrañeza. ¿Qué haces aquí, soldado? Me llamaron. El comandante me pidió que regresara. El oficial frunció el ceño. Eso es imposible. No, señor. Recibí el mensaje hace menos de una hora. El oficial intercambió miradas con otro hombre que estaba a su lado. Luego, con voz grave, dijo algo que hizo que la sangre se me helara. El comandante murió hace semanas. No dije nada. No porque no quisiera, sino porque no podía. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Debe haber algún error, señor. Logré decir después de un momento. No hay error. Encontramos su cuerpo en la selva hace semanas. Lo trajimos a la base y lo enviamos de vuelta a la ciudad. Pero yo hablé con él. El oficial no respondió de inmediato. Me miró fijamente, como si intentara leer en mi cara si estaba mintiendo o si había perdido la razón. ¿Estás seguro de que era su voz? Asentí. Hubo un largo silencio en la carpa. Luego, el oficial se acercó a la radio. Base a escuadra de avanzada, respondan. El radio crepitó, pero nadie contestó. Base a escuadra de avanzada, respondan. Nada. El oficial me miró otra vez. Tienes que llevarme hasta ellos. Ahora. Regresamos por el mismo camino por el que había venido. Íbamos en un grupo de 5 soldados, avanzando con linternas y armas listas. A pesar del calor, sentía la piel de gallina en los brazos. Cuando llegamos al punto donde había dejado a mi unidad, algo estaba mal. El campamento estaba en silencio. Demasiado silencio. Nos acercamos con cautela. Las fogatas aún humeaban, pero no había señales de mis compañeros. Entonces vimos el primer cuerpo. Uno de mis compañeros yacía en el suelo, boca arriba. Sus ojos no estaban. Me arrodillé junto a él, sintiendo un nudo en el estómago. No había sangre. No había signos de lucha. Solo un cadáver con la mirada vacía, con la piel fría y húmeda bajo mis dedos. Uno de los soldados murmuró una oración. Otro maldijo en voz baja. «Revisen el área», ordenó el oficial. Nos separamos, buscando cualquier rastro del resto del equipo. Pero a medida que avanzábamos, encontramos más cuerpos.
y todos estaban igual, sin ojos. El horror nos envolvía, pero la disciplina nos mantenía en movimiento. Buscamos cualquier pista de lo que había ocurrido, pero no había nada. No había huellas extrañas. No había signos de lucha, solo nuestros compañeros, esparcidos entre la maleza, con sus ojos arrancados. El oficial llamó a la base por radio. Aquí escuadra de rastreo. Hemos encontrado a la unidad avanzada. Repito, hemos encontrado a la unidad avanzada. ¿Estado? Cambio. El oficial nos miró antes de responder. Todos muertos. Hubo un silencio en la línea. Luego la radio crujió. Regresen. Ahora. Nos preparamos para partir. Pero en ese momento, uno de los soldados gritó. Giré de inmediato, levantando el arma. Algo estaba ahí, entre los árboles. No lo vi claramente, solo un destello, una sombra que se movió más rápido de lo que debería ser posible. Disparamos. El estruendo de los fusiles rompió la quietud de la selva. Las balas cortaron ramas, levantaron hojas, pero no dimos con nada. Y entonces, la voz. Un susurro bajo, profundo, como si viniera desde todas direcciones a la vez. No debieron volver. El oficial no dudó. Vámonos. Corrimos. No sé cuánto tiempo. No sé cuántos kilómetros. Solo sé que cuando llegamos a la base, el amanecer ya despuntaba. Nunca encontramos una explicación. Nunca supimos qué pasó esa noche. Lo único que sé es que cuando revisé la grabación del radio, la voz del comandante nunca estuvo ahí. Y esa fue la última vez que puse un pie en esa maldita selva. Hay cosas que los civiles nunca entenderán sobre el ejército. No son los entrenamientos, ni la disciplina, ni siquiera el peligro. Es el silencio. Ese vacío que te sigue después de cada misión, cuando estás solo con tu mente y recuerdas lo que viste, lo que hiciste. Nos adentramos en la selva con las últimas luces del día. Íbamos en formación, avanzando en silencio, cuidando cada paso. En el ejército te enseñan a confiar en tu instinto, a prestar atención a los detalles. Y desde el primer momento sentí que nos estaban observando. No eran los narcos, ni los talamontes. No había señales de campamentos, de fogatas, de pasos recientes. Solo una sensación pesada en el aire, como si algo se moviera entre los árboles, siempre fuera de nuestro alcance. Caminamos durante horas hasta que el sargento ordenó el alto. Montamos un pequeño campamento en un claro. El suelo estaba húmedo, cubierto de hojas podridas. Los insectos no dejaban de zumbar, el calor era sofocante, y el aire estaba impregnado con ese olor denso y terroso de la selva. Me tocó la primera guardia junto con otro compañero. Nos apostamos a unos metros del campamento, atentos a cualquier movimiento. Ahí fue cuando lo vi por primera vez. No supe qué fue lo que me hizo voltear. Tal vez el instinto, o tal vez solo la incomodidad de la noche, pero cuando giré la cabeza, lo vi entre los árboles. Era una figura humana, o al menos parecía. Era alto, demasiado alto, delgado hasta lo imposible. Su piel, si es que era piel, parecía estirada sobre sus huesos. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Parpadeé, y estaba más cerca. No grité, no disparé. Solo apreté los dientes y traté de concentrarme en la oscuridad. ¿Viste eso?, le susurré a mi compañero. ¿Ver qué? Giré la cabeza un segundo, solo un instante. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Nada, no dormí esa noche. A la mañana siguiente, seguimos avanzando. Nadie más parecía haber visto nada extraño, pero el ambiente se sentía pesado. Los pájaros no cantaban. No había monos en los árboles, solo el crujir de nuestras botas sobre la hojarasca. Pasamos el día en movimiento, sin incidentes. Pero cuando cayó la noche y montamos el siguiente campamento, supe que algo estaba mal. Me ofrecí para la segunda guardia. Quería demostrarme que lo de la noche anterior había sido mi imaginación. Me senté en una roca, fusil en mano, atento al silencio. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera de nuevo. Entre los árboles, más allá del alcance de mi linterna, estaba ahí. Alto, delgado, inmóvil, parpadeé. Y estaba más cerca. El estómago se me revolvió, mi piel se erizó. No quise volver a cerrar los ojos. No quise volver a parpadear. A la mañana siguiente me sentía agotado. Traté de convencerme de que era solo cansancio, estrés, paranoia. Pero cuando vi las ojeras en el rostro de mi compañero, supe que él también había visto algo. Anoche, murmuró cuando nadie más escuchaba.
¿Viste algo? Solo asentí. No hablamos más del tema. Seguimos avanzando por la selva durante el día. Pero todo se sentía equivocado. El calor era sofocante, el aire denso, la vegetación opresiva. Sentía que nos hundíamos en un lugar del que no íbamos a poder salir. Y entonces encontramos la cabaña. Estaba en medio de la nada, oculta entre los árboles. Parecía antigua, abandonada hace años. Las paredes de madera estaban podridas, el techo a punto de derrumbarse. Pero lo peor era lo que estaba pintado en las paredes, símbolos extraños, figuras de hombres alargados, sin rostro. El sargento ordenó revisar el lugar. La puerta apenas se sostenía en su marco. Entramos con linternas en mano. Adentro olía a muerte. Había huesos en el suelo. No humanos, al menos eso quise creer. Montones de ramas secas formaban figuras en los rincones. Y en el centro de la cabaña un solo objeto, una máscara de madera, alta y alargada, con ojos vacíos. Sentí que alguien me miraba. Giré la cabeza. A través de la ventana rota en el borde de la selva lo vi de nuevo. Más alto que antes, más delgado. Parpadeé. Y esta vez, lo escuché moverse. Salimos de la cabaña de inmediato. No dijimos nada, no comentamos lo que vimos. Pero todos lo sentíamos. No estábamos solos. Aceleramos el paso. El sargento ordenó que nos retiráramos. No íbamos a pasar otra noche en ese lugar. Pero la selva no quería dejarnos ir. Las sombras parecían más largas. El aire se hacía más denso. El sonido de nuestros pasos se sentía amortiguado, como si la tierra nos tragara. Y entonces, escuchamos el primer grito. Era uno de los nuestros. Estaba al final de la formación, cubriendo la retaguardia. Lo último que vi de él fue su silueta girando hacia los árboles, su rostro torcido en un horror que nunca olvidaré. Parpadeé, y desapareció. Corrimos. El protocolo decía que nunca debíamos separarnos, pero el miedo nos rompió. Nos internamos en la selva tropezando entre las raíces, respirando el aire denso y putrefacto. Uno a uno, fueron desapareciendo. A veces, solo escuchábamos un jadeo ahogado. Otras, un grito que se cortaba en seco. Yo no parpadeaba. Mis ojos ardían, mi cabeza latía, mi corazón retumbaba en mi pecho. Pero no podía cerrar los ojos. No podía. Entonces lo sentí detrás de mí, alargado, delgadísimo. Su sombra cubría la mía. Mis piernas se doblaron, mi vista se nubló, y finalmente parpadeé. Me encontraron días después, solo. Perdido en la selva, balbuceando incoherencias. No recordaba cómo había salido, cómo había sobrevivido. Nunca encontraron a los demás. Solo quedé yo. Pero en las noches, cuando cierro los ojos, lo sigo viendo. Y cada vez que parpadeo, se acerca más. Si estás esperando una historia de combates heroicos o capturas de criminales, este no es el caso. Esta es una historia que jamás debería ser contada, porque quien la escucha nunca vuelve a dormir tranquilo. Nos enviaron a una comunidad alejada, entre las montañas de Chiapas, a varios días de camino de la civilización. La orden era simple: patrullar la zona y confirmar la presencia de grupos armados. Había rumores de que los habitantes estaban desapareciendo, que en las noches se escuchaban lamentos, y que nadie que se aventuraba fuera del pueblo después del anochecer volvía a ser visto. No éramos supersticiosos. En el ejército aprendes rápido a no temerle a los cuentos de pueblo, sino a los hombres con armas. Pero desde que llegamos, algo se sentía raro. Las calles de la comunidad estaban casi vacías. Solo ancianos y algunas mujeres se atrevían a salir cuando pasábamos. Nadie hablaba demasiado. Cuando preguntábamos por las desapariciones, la gente desviaba la mirada o simplemente nos decían que nos fuéramos antes del anochecer, pero no podíamos irnos. La misión era clara: quedarnos y patrullar. Nos asignaron una casa en ruinas, de esas con paredes de adobe y techo de lámina, que solía ser la comisaría del pueblo. Desde el primer momento, el lugar nos dio mala espina. Era fría, aunque afuera hacía calor. El aire tenía un olor a humedad y algo más, algo que al principio no supimos identificar. Fue en la segunda noche cuando todo comenzó. Estábamos en la casa, limpiando nuestras armas y preparándonos para la ronda nocturna. Uno de mis compañeros, el más bromista del grupo, se levantó para ir al fondo del lugar, donde solían estar las celdas. Apenas dio unos pasos cuando se detuvo en seco. «¿Qué es eso?», dijo en voz baja. Lo miramos sin entender, hasta que señaló una de las paredes. Un líquido oscuro y espeso,
Comenzaba a deslizarse desde el techo hacia el suelo. Nos acercamos con cautela, iluminamos con las linternas y vimos cómo aquel líquido rojo bajaba lentamente, formando líneas irregulares. Era sangre. Nadie dijo nada al principio. Solo nos quedamos ahí, viendo cómo la pared seguía sangrando. Uno de nosotros, más escéptico, tocó con los dedos y luego los llevó a la nariz. Esto es sangre de verdad. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Ninguno era ajeno a la muerte, pero esto no era normal. De pronto un ruido seco se escuchó en la parte trasera de la casa. «Afuera», ordené. Salimos con las armas listas, rodeamos el lugar, pero no encontramos nada. Solo el viento golpeando las hojas de los árboles y la luna iluminando las casas vacías. Regresamos al interior con la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. La sangre en las paredes había desaparecido. Esa noche nadie durmió bien. Se escuchaban ruidos en el techo, pasos donde no había nadie y, en más de una ocasión, sentimos que alguien respiraba cerca. Al amanecer decidimos hablar con el comisario del pueblo, un anciano de mirada perdida que no pareció sorprendido cuando le contamos lo de la sangre. «No debieron quedarse en esa casa», fue lo único que dijo. Insistimos en que nos explicara. Finalmente, con voz baja y pausada, nos contó la historia. Hace años, la casa había sido utilizada por un grupo de hombres armados que controlaban el pueblo. Secuestraban, torturaban y mataban a cualquiera que se les opusiera. Las paredes habían visto tanto sufrimiento que, según los pobladores, quedaron impregnadas con la sangre de sus víctimas. «Los muertos no descansan», dijo el anciano. «Ellos siguen ahí, esperando». No sabíamos si creerle o no, pero algo dentro de nosotros nos decía que ese lugar guardaba más de lo que se veía a simple vista. Aún así, decidimos quedarnos. Esa noche fue peor. A la medianoche nos despertó un golpe seco en la puerta principal. Nos levantamos de inmediato, con las armas listas. «¿Quién anda ahí?», preguntó uno de los nuestros. Silencio. Nos acercamos con cautela. Otro golpe, esta vez más fuerte. Cuando abrimos la puerta no había nadie. Solo el viento frío de la madrugada. Entonces escuchamos los pasos dentro de la casa. Corrimos de regreso y lo vimos. En el centro de la habitación, de espaldas a nosotros, había una figura. Un hombre delgado, con ropa vieja y desgarrada, la piel pálida y las manos cubiertas de sangre. «¡Alto!», grité apuntando con mi rifle. La figura no se movió. Uno de mis compañeros encendió su linterna y en ese instante, el hombre giró la cabeza de una manera imposible, revelando un rostro sin ojos, solo dos cuencas negras que parecían absorber la luz. Entonces sonrió y se desvaneció. El terror nos paralizó por segundos, hasta que la casa entera comenzó a temblar. Las paredes volvieron a sangrar, pero esta vez no era solo un goteo. Era como si el lugar entero estuviera vivo, expulsando ríos de sangre que cubrían el suelo y el techo. Corrimos afuera, dejando nuestras mochilas y equipo atrás. No nos importó, solo queríamos salir de ahí. Desde la calle, vimos cómo la casa se oscurecía, como si algo dentro de ella estuviera absorbiendo la luz. Un último sonido nos hizo estremecer, un grito desgarrador como el de alguien siendo arrastrado al infierno. A la mañana siguiente, el pueblo estaba en silencio. La casa seguía ahí, pero algo en ella había cambiado. Se veía más vieja, más consumida. Recogimos nuestras cosas sin cruzar palabra. Cuando estuvimos listos para partir, el anciano nos miró con tristeza y solo nos dijo: «No los van a dejar ir». Y tenía razón. Desde aquel día todos los que estuvimos ahí vivimos con la misma pesadilla. Siempre es la misma. Estamos en la casa. La sangre comienza a fluir y una voz, justo antes de despertar, nos susurra al oído: «Todavía no han pagado». En el ejército mexicano todos tenemos historias de miedo. Brujas, nahuales, luces en el monte. Cuentos que circulan entre los soldados durante las guardias nocturnas. Pero esto que voy a contar no es un cuento. Sirvo en las fuerzas especiales. Me reclutaron hace años, después de demostrar que era bueno con el rifle y que podía aguantar el frío, el hambre y el cansancio sin quejarme. He estado en operaciones donde el enemigo no deja sobrevivientes. He visto lo que las balas y los cuchillos le hacen al cuerpo humano. Y sé que la muerte nunca es rápida ni limpia. Pero en aquella misión, en aquel lugar maldito,
Vi algo que no debí ver. Algo que sigue persiguiéndome en sueños. Nos enviaron a una zona selvática en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Supuestamente, era una misión de reconocimiento. Nos dijeron que había reportes de movimientos extraños en una base militar abandonada desde hacía años, que posiblemente estuviera siendo usada por grupos criminales o por el crimen organizado. Éramos 7 hombres, 7 soldados entrenados, armados hasta los dientes. Nos dejaron en un claro de la selva, y desde ahí caminamos durante varias horas hasta llegar a la base. El lugar era un cascarón vacío. Los edificios, corroídos por la humedad y el tiempo, se erguían como esqueletos entre la maleza. Grafitis cubrían las paredes, la mayoría eran marcas de pandillas, pero algunos símbolos parecían más antiguos. Dibujos extraños, espirales, figuras de ojos y manos que parecían estar hechas con sangre seca. «¿Y estos qué pedo?», dijo uno de los muchachos, señalando las marcas. «No toques nada», respondí. Algo en mi estómago se revolvía con solo mirar esos símbolos. Nos dividimos en grupos. 4 exploramos los edificios principales, mientras los otros 3 aseguraban el perímetro. No encontramos señales de vida, pero la sensación de que algo nos observaba nunca se fue. La noche cayó rápido. Decidimos quedarnos en la base hasta el amanecer. Era más seguro que caminar a ciegas por la selva. Ahí fue cuando lo vimos. La primera vez que lo notamos, fue de reojo. Algo corriendo entre las sombras, moviéndose más rápido de lo que un hombre normal podría. Pensamos que era un animal hasta que uno de los nuestros gritó: «¡A la verga! ¿Vieron eso?». Levantamos los rifles. Apuntamos hacia la maleza, pero no se veía nada. Era un cabrón, güey. Un cabrón sin ropa. Nos miramos unos a otros. No había forma de que alguien estuviera corriendo desnudo en medio de la selva. Luego lo vimos otra vez. Esta vez, a plena vista. Salió de entre los árboles y corrió en 4 patas, como un perro. Pero su cuerpo era humano. Su piel no estaba. Era un hombre, pero no tenía piel. Su carne roja y húmeda brillaba bajo la luz de la luna. Sus músculos se movían como si su piel hubiera sido arrancada hace apenas unos minutos. Uno de los nuestros disparó. El eco del balazo retumbó en la base. Pero el hombre no cayó, ni siquiera se detuvo. Se movió tan rápido que apenas pudimos reaccionar. Se metió en la oscuridad de un edificio en ruinas. Hubo silencio. Luego, un sonido, como un goteo. Alguien encendió una linterna. El chorro de luz recorrió la pared de la construcción y vimos las marcas otra vez, pero ahora parecían frescas, como si la sangre aún estuviera chorreando. «Nos tenemos que largar de aquí», dijo uno de los soldados. Yo estaba de acuerdo, pero no nos dejaron ir. El radio dejó de funcionar. Los GPS marcaron errores. La selva nos tragó. Intentamos irnos en la madrugada, pero no importaba cuántas veces camináramos hacia el mismo punto, siempre terminábamos en la base. Y el hombre sin piel nos acechaba. Corría entre los árboles. Sus pasos resonaban en el techo de los edificios. Su respiración se escuchaba justo detrás de nosotros, pero cuando volteábamos, no había nada. Uno de los nuestros desapareció. No lo vimos irse. Solo nos dimos cuenta de que ya no estaba. Otro empezó a convulsionar. Su piel se puso pálida. Y cuando intentamos sostenerlo, gritó como si le hubiéramos arrancado un pedazo de carne. «Nos está mirando», susurró entre dientes. No había nadie, pero la sensación de ser observados era insoportable. El pánico nos hizo cometer errores. Nos separamos. A partir de ahí, todo fue una pesadilla. Uno por uno, mis compañeros desaparecieron. Los gritos se apagaban en la distancia. El eco de pasos corriendo en círculos nos volvió locos. Vi al hombre sin piel más de una vez. Caminaba en 2 patas a veces. Otras se arrastraba como un animal. Se detenía, como si esperara a que lo viera, y luego sonreía. Sus dientes eran demasiado blancos para alguien que no tenía piel. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando los helicópteros de rescate me encontraron, estaba solo. Preguntaron qué había pasado. No dije la verdad. Dije que nos emboscaron, que nos atacaron, que yo fui el único sobreviviente. Pero en las noches cuando cierro los ojos lo veo. Sé que sigue ahí, en la base abandonada, esperando. Sé que algún día vendrá por mí.